Listo. Buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy la doctora Angélica Rico Montoya y seré quien moderará esta mesa titulada Transformaciones Urbanas, Gentrificación y Conflicto Social, perteneciente al programa Territorio y Memoria Histórica de esta institución. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar, la doctora Nelly Erandi Reséndiz Rivera, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, se especializa en el conocimiento de Centroamérica y México. Ha desarrollado trabajos sobre la reproducción de las violencias, coordinando diferentes iniciativas en favor de la cultura de paz. Es docente en la UNRC y autora del libro Violento Existo, Pandillas y Maras en Guatemala, del año 2018, entre otras publicaciones. La doctora Maribel Aguilar también nos acompaña, Aguilares, doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en el estudio de la cultura náhuatl del centro de México y la sierra noroccidental de Puebla, desde un enfoque etnohistórico. Es maestra y licenciada en Historia y su área de investigación es la historia de los pueblos indígenas de México. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. Bueno, la dinámica, para los que no la conocen todavía, es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes, pero que esperamos que la retroalimentación de los comentaristas la lleven a revisar con su tutor, puedan considerarlo en sus proyectos de investigación, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. Bueno, pues damos inicio a esta mesa de trabajo con la presentación del estudiante Ismael Montiel Hernández, quien presentará su trabajo titulado Apropiación y resignificación sociocultural de migrantes colombianos en Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Tensiones y negociaciones identitarias. Adelante, Ismael, te avisaré unos minutitos antes de que se junten los 10 minutos para proceder, para que procedamos a los comentarios. Muchísimas gracias, Ismael. Adelante. Claro, bueno, como el título de investigación, que ya lo comentó la profesora, es Apropiación y Resignificación Sociocultural de Migrantes Colombianos en Lomas de San Lorenzo y Iztapalapa, tensiones y negociaciones identitarias con los pobladores locales. La línea de investigación gira en territorialidad simbólica y cultura material, y bueno, le quiero dar reconocimiento al docente director, que es el maestro Omar Ulises Plata Castillo, y a los integrantes de mi comité asesor, que es la doctora Edith Curie y la maestra Mayeli Martínez. La migración en los últimos años ha sido un fenómeno social que ha venido en ascenso, que ha venido creciendo y que plantea tanto desafíos para las personas migrantes como para la sociedad en general, ¿no? Generalmente la migración está asociada con la movilidad humana, con el desplazamiento físico de personas. Sin embargo, también trae desplazamiento de conocimientos, desplazamiento de saberes, de tradiciones, culturas, prácticas cotidianas, que es importante tomar, ¿no? O ver en este caso. Precisamente en el contexto latinoamericano, la migración está marcada por una profunda fuente una estructura de desigualdad, una precariedad laboral, violencia que ha conflictivo o que ha vivido el contexto latinoamericano. Y bueno, pues principalmente la investigación se centra en lo que es en México, ya que México ha pasado de ser un país de tránsito donde las migraciones latinoamericanas lo han visto como un país de tránsito para migrar hacia Estados Unidos, a verlo hoy en día como un lugar de destino, una opción donde pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, en este sentido es donde se plantea la investigación, se plantea en cómo los migrantes colombianos específicamente se insertan en una comunidad de acogida en México, específicamente en la comunidad de Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa.
Bueno, como de lo que se ha investigado en el estado del arte, bueno, este es un esquema o un mapa sobre cómo es de Colombia hacia México, ¿no? ¿Qué es lo que se busca estudiar? Bueno, en el planteamiento o en el estudio del arte, pues se han visto, como ya lo mencioné anteriormente, que la mayoría de los estudios sobre la migración colombiana en México se ha centrado en lo que es la movilidad humana. Algunos autores como Mejía Ochoa, Curiel han estudiado esto. También se ha insertado o se ha estudiado lo que es la integración y transformación social, los derechos y políticas migratorias, ¿no? Algunos autores de los que se mencionan. Bueno, sin embargo, ha existido o yo he encontrado muy poca evidencia sobre cómo los migrantes y habitantes locales constituyen relaciones cotidianas dentro de un mismo espacio, ¿no? Dentro de un mismo territorio, que en este caso es la comunidad. Entonces, bueno, a la hora de investigar y observar el estado sobre las investigaciones que se han hecho de este caso en específico, he observado que se desconocen cómo surgen estos procesos de apropiación y resignificación sociocultural que influyen en la construcción de identidades, sentidos de pertenencias y formas de convivencia dentro de los barrios populares, como es Lomas de San Lorenzo. Recordemos que, bueno, cuando un migrante o una comunidad migrante llega a una sociedad de acogida, pues también trae conocimientos, trae estas identidades, estas formas culturales que chocan de alguna manera con los habitantes locales, ¿no? Que ellos también ya tienen establecidos. Entonces, en esto se centra la investigación, en estudiar ese choque, esas negociaciones identitarias. Bueno, en el estado del arte, como ya lo mencioné, con lo que he ido observando, pues van surgiendo preguntas, ¿no? Que van guiando un poco en los objetivos de investigación y los objetivos específicos y generales, ¿no? Conocer cómo se construyen las relaciones cotidianas entre los migrantes y la población local, cómo se produce esta apropiación y resignificación sociocultural en el barrio, qué formas de negociación o resistencia identitaria emergen en Lomas de San Lorenzo, ¿no? Estas preguntas en específico, pues me ayudan de alguna manera a contestar esta pregunta de investigación general, que es cómo conocer o saber cómo la apropiación y resignificación sociocultural de los migrantes colombianos en esta comunidad de Iztapalapa, en San Lorenzo, puede generar estas formas de resistencia o estas formas de negociación, ¿no? Tanto de los pobladores locales como de las personas migrantes. Bueno, en este sentido, el objetivo general es analizar estos procesos de apropiación y resignificación sociocultural. Y bueno, los objetivos específicos es justamente analizar la resignificación de las prácticas culturales, socioculturales de los migrantes colombianos, identificar tanto las percepciones y respuestas de los habitantes locales, conocer qué es lo que se dice, ¿no? De alguna manera de los migrantes a la hora de llegar a la comunidad, y también comprender las formas de negociación, de resistencia identitaria que surgen en esta convivencia cotidiana, ¿no? Día a día. Bueno, un poco los autores teóricos que van guiando un poco el proceso de investigación. Por un lado está Norman Long, con este concepto de agencia e interacción entre actores sociales. Clifford, que habla sobre la cultura, ¿no? Que no es solamente, pues no son tradiciones o culturas básicas, de una forma simplista el concepto de cultura, sino trae un sistema de significados, símbolos de representación más allá de lo que tal vez comúnmente se conoce. Pierre Bourdieu nos habla sobre el hábito, las prácticas sociales en la vida cotidiana, que justamente pues ya están predefinidas o interiorizadas, ¿no? en los sujetos. Y bueno, Gilberto Jiménez también nos habla sobre la identidad, ¿no? Que la identidad no se construye socialmente en la relación con el otro. Entonces ahí es justamente donde yo busco conocer cuál es esa relación y cómo se va construyendo la identidad tanto de los migrantes colombianos como las personas locales. Y bueno, Silvia Rivera Cuzucanqui, que nos habla sobre este tipo de negociación, coexistencia de diversos tipos de identidades y la territorialidad, ¿no? Que se construye dentro de la identidad y la diversidad dentro de un territorio. El enfoque de investigación en este caso es enfoque cualitativo, con un estudio etnográfico, interpretativo, y se centra principalmente en el caso de estudio, que es en Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa. Las técnicas que busco para desarrollar la investigación y que ya se están desarrollando son entrevistas semiestructuradas, observación participante y cartografía social.
Por un lado, las entrevistas semiestructuradas pues nos ayudan a recuperar las experiencias, significados de los migrantes como de las personas locales en relación en este sentido. La observación participante es justamente para comprender, ¿no? Observar directamente en el entorno, observar directamente en la comunidad cómo se comportan o cómo influyen esas comunidades, esas dinámicas en la cotidianidad, ¿no? En la comunidad. Y por último, la cartografía social me ayuda a observar o ver cómo los migrantes colombianos, como las personas locales, representan esos espacios de encuentro, esos espacios de interacción, de intercambio social, ¿no? De intercambio de saberes, de conocimientos, etc. Entonces, bueno, utilizando estas 3 técnicas de investigación, pues se busca triangular la información para obtener el mayor número de datos, la mayor información disponible y observable para tener la mejor disposición de contribuir a la investigación. Y bueno, aquí se hacen o se plantean 3 aportes que se trata, por un lado, agregar en esta investigación. Por un lado es el aporte teórico, que es justamente contribuir a la comprensión de la migración desde una escala territorial, sin dejar de lado que el territorio también juega o tiene factores importantes, articulando estos conceptos de apropiación y resignificación e identidad, ¿no? Por otro lado, pues el aporte metodológico, justamente integrar estas técnicas metodológicas, la observación participante, las entrevistas semiestructuradas y la cartografía social para comprender estas dinámicas en estos contextos urbanos. Y por último, el aporte social, justamente ir contribuyendo a generar este conocimiento sobre estas relaciones de migrantes colombianos y la población local, que contribuyan a fortalecer la convivencia y el reconocimiento en esta diversidad cultural, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es mi investigación sobre la apropiación y resignificación sociocultural que busco investigar o que se está planteando sobre los migrantes colombianos que llegan a la comunidad de Lomas de San Lorenzo. Eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ismael. Damos la palabra a la doctora Recendis, por favor, para que nos dé sus comentarios. Contará usted con 10 minutos, doctora, para que pueda exponer. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos, todas. Qué emoción estar aquí presente con sus intervenciones. Y pues muy interesante, muy pertinente todo el tema con base en todos los cambios que han acontecido sobre movilidad humana en la Ciudad de México, ¿no? Si hay a partir de este siglo, si hay un antes y un después en la cantidad. Entonces, en ese la cantidad de personas que llegan a la ciudad. En ese sentido, tu investigación se hace totalmente pertinente, ¿no? Y además muy interesante en el objetivo de hacer una localización concreta. Yo quisiera ser muy breve en mis comentarios. En tu exposición, agradezco la calidad. Me salta una cosa, en la parte narrativa, por un lado, cuando compartes conceptos, yo me preguntaba si vas a usar movilidad, si vas a usar migración, si estás hablando de refugio, cuáles son los diferentes perfiles que tienen los colombianos, no sé si vas a trabajar también con colombianas, ¿no? La población que es objeto de tu atención y que vas acompañando. Entonces, por un lado, en conocer cuál es la condición de movilidad por la que están aquí, también haciendo las diferenciaciones, ¿no? Entre tipos de movilidad, que es un gran paraguas que define una serie de categorías, ¿no? Hay personas que vienen por fines políticos, hay personas que vienen en condición de refugio, en fin, hay una serie ahí de posibilidades. Creo que ese es como un nicho de oportunidad y una parada conceptual básica. Por otro lado, y uno de los aspectos más interesantes de tu planteamiento es precisamente hacerlo localizado, ¿no? Con base en lo concreto, y también se nota un interés por conocer a la comunidad y a las y los actores. Sin embargo, lo que no sé es que resisten a qué, negocian a qué, intercambian qué, y eso tiene que ver por un lado, con el planteamiento del problema, y por otro lado, con una justificación. Es claro que en los intercambios sociales de este tipo hay una serie como de adaptaciones, de retroalimentaciones, incluso a veces unos puntos de tensión. Pero aquí, ¿cuál es el
el elemento que hace distintivo o que hace pertinente o que llama tu atención hacia el caso concreto de Iztapalapa. ¿Por qué Iztapalapa y no en la Venustiano Carranza o en Coyoacán? ¿No? Entonces creo que eso también es como un área para explorar, en cuáles podrían ser como los elementos concretos. Creo que también es conforme se vaya avanzando en la investigación, pero sí es muy pertinente en tanto que se va construyendo, sobre todo que por el tipo de acercamiento con la comunidad, en tanto se va construyendo la investigación, pues saber quiénes son las y los actores, ¿no? Entonces, y ya de ahí ir identificando y aterrizando cuáles son esos intercambios identitarios. Y ya de ahí, creo que esos son como los elementos que quería como precisar. Y una recomendación teórica, te recomiendo leer a Sandro Mesadra, ¿no? Que también habla mucho sobre los contextos de movilidad humana en América Latina, en las resistencias. Creo que pueden abonar mucho también a tu planteamiento. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le doy la palabra a la doctora Aguilar, por favor, para sus comentarios. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ismael, gracias por la exposición. Yo también voy a comentarte algunas cuestiones referentes a los conceptos. Por lo que veo y por tu presentación, por lo menos la categoría conceptual de migración ya la tienes más trabajada, pero yo creo que todavía hace falta seguir trabajando en conceptos como apropiación, resignificación, negociaciones identitarias. Esto te puede ayudar a que sigas fortaleciendo tu tema y también quizá esta cuestión de comunidades de acogida que pareciera que siempre están abiertas a esta integración de población tendría que problematizarse. Entonces también sería interesante. Tú hablas ya por ahí de una cuestión integración-tensión. Es decir, que no todo es orgánico, esta comunidad no se está integrando quizá, o sí, tú lo dirás ya en tu estudio, pero sí es interesante ver estos contrastes. Entonces creo que hace falta, ya lo mencionabas, la tensión que puede llegar a existir. También considero esto que ya te había comentado la doctora Reséndiz, sobre por qué Iztapalapa, pero también si solamente es Iztapalapa o están en constante comunicación con otras comunidades colombianas de otros lugares, ¿no? Quizá también habría que ver cómo llegaron, si primero hubo como un establecimiento pequeño y luego empezaron a tener red de comunicación y luego van llegando más personas. Es decir, este proceso tú lo tendrás que explicar para saber si realmente están formando una comunidad y una comunidad que realmente se quiera apropiar del espacio o si solo están de paso, ¿no? También habría que hacer, quizá el panorama te lo dará pues las entrevistas y todo este trabajo que tú realices. Entonces, creo que eso es importante. Y bueno, metodológicamente, creo que hace falta, más allá de las entrevistas, que es interesante que sean entrevistas a la comunidad colombiana, saber si vas a entrevistar a la comunidad donde se asentaron también para saber la aceptación o para saber la percepción que tienen sobre estos pobladores, ¿no? Estos nuevos residentes de Iztapalapa. Eso me parece que también podría ser interesante. Y bueno, finalmente hablabas de un nivel de participación de estos grupos, de este grupo particular. Entonces, habría que saber a qué nivel están participando, en qué sentido, social, cultural, si ellos mismos reproducen algunas prácticas culturales, venta de comida, no sé, por ahí tú tendrías que investigar la adaptación que mencionas y participación de este grupo y qué tanta injerencia tiene con la propia comunidad de Iztapalapa. También considero que es importante mencionar en qué lugar está localizada esta colonia, ¿no? Porque habría que ver en el centro, en la periferia, ¿no? Creo que esta cartografía te va a ayudar muchísimo a darte este panorama y esta ubicación. Entonces, en líneas generales eso, creo que la exposición fue muy clara, entonces esos serían mis comentarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctoras. Ismael, sabes que no hay espacio para la réplica, pero ojalá puedas llevarte todas estas recomendaciones para discutirlo con tu comité, con tu director. Muchísimas gracias. Entonces damos paso a nuestra segunda estudiante, que es Elizabeth Gallego Fuertes, quien presentará su trabajo titulado Fragmentación del tejido social por las desapariciones de personas en el pueblo de Santo Tomás, Ajusco. Adelante, Elizabeth, por favor. Gracias. Voy a compartir mi presentación. Aquí. Compartir. Ya la ven, ¿verdad? Sí se ve. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre, como la acaba de mencionar la profesora, es Elizabeth Gallegos Fuertes. Soy licenciada en Derecho por la UNAM y actualmente estoy estudiando la maestría, el segundo semestre de la maestría de Territorio y Memoria Histórica. Obviamente con esta capacitación, digo, completamente diferente, ¿no? Porque aquí se trata un esquema completamente distinto a lo que se estudia en el aula de Derecho, pero finalmente tiene muchas cosas en común. El proyecto de investigación que yo elegí se llama Fragmentación del tejido social y desaparición de personas en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, un análisis socioterritorial comprendiendo un periodo del 2000 al 2026. Considero de importante relevancia el tema derivado de la cantidad tan grande de desaparecidos, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en Santo Tomás Ajusco, sino en toda la República Mexicana. Y bueno, la presente investigación analiza esa relación entre la desaparición de personas y la ruptura del tejido social en el pueblo originario de Santo Tomás Ajusco. En México, aproximadamente el 22% al 25% del total de personas desaparecidas o no localizadas son mujeres, lo que equivale a más de 29,000 mujeres y niñas, registrando una mayor incidencia en el Estado de México y en la Ciudad de México. En este pueblo de Santo Tomás Ajusco, que es donde yo vivo desde hace ya algún tiempo, la ruptura del tejido social inició desde entonces como un tiradero de restos óseos y posterior a ello, al paso de los años, tristemente es un punto rojo de desapariciones de mujeres. Por ello, considero que es un tema de suma importancia. El objetivo general es analizar cómo la desaparición de personas ha contribuido enormemente a esta fragmentación del tejido social en este pueblo originario, considerando las dimensiones de este gran territorio, de la sociedad, la cultura y la política que caracterizan al pueblo durante este periodo de estudio que he decidido abarcar, que es del 2000 al 2026. Las desapariciones han generado miedo, definitivamente, no solo entre las personas que aquí vivimos y que aquí han vivido toda su vida, sino también en todos aquellos que hemos llegado a vivir. El compañero tocó un tema, ¿no? La migración, que hemos llegado de otros lugares a migrar a este lugar. También en todos ha generado ya un miedo en la gente que viene como turista, en la gente que viene de visita, de paseo, a la reserva ecológica, porque la reserva ecológica es enorme, al área natural protegida, al bosque y a sus alrededores. Existen problemáticas severas definitivamente en la zona, son muchas. Por ello, este es el objetivo general. La metodología que decido abordar para el trabajo y considero es la más idónea
es este enfoque cualitativo, crítico, neocolonial e intercultural que reconoce a los habitantes, los familiares de personas desaparecidas como estos sujetos activos en la construcción de este nuevo conocimiento. Se emplean técnicas como la revisión documental, el análisis de fuentes históricas, obviamente las leyes y normas vigentes, la observación del territorio y la recuperación principalmente de narrativas de la comunidad. Pues es un tema complicado y además muy susceptible, pero lo pretendo realizar con muchísimo respeto hacia los familiares de estas personas desaparecidas, que son el principal sujeto de interés en esta investigación. Les comentaba que existen problemáticas muy severas en la zona, como la inseguridad, no hay vigilancia. Si te adentras sin guía al bosque, pues quién sabe si bajes, porque además comentaba la gente de por acá que inclusive el bosque te encanta, o sea, lo manejan como, pues, oye, no es que te encante, así como hechizo, pero finalmente las veredas son muy similares y no bajas por la misma si no tienes un guía. No hay señal telefónica. Llegas a lo que consideran la gente la Y y a partir de ese momento se pierde toda conectividad. No hay línea telefónica, no hay cómo comunicarse. Las luminarias son insuficientes, al igual que los señalamientos de para dónde, qué sigue, si la cantinflora o si ya es el bosque o si es el pueblo. Todo esto sin duda ha cambiado la dinámica de toda la gente. Mi marco teórico, pues se soporta en las aportaciones de autores como Johann Galtung, Gabriel Gatti, Pilar Calveiro, Milton Santos, Henry Lefebvre, David Harvey, Pierre Bourdieu, Elizabeth Helling, Aníbal Quijano y Catherine Walsh, entre otros, quienes permiten comprender la relación entre el territorio, la violencia estructural, la memoria colectiva, la desaparición forzada y la fragmentación social. Johann Galtung es de importante relevancia porque la violencia visible solo es la parte del iceberg, ¿no? Del iceberg, impulsada por las fuerzas invisibles, así lo veo yo, ¿no? Y profundas de la violencia estructural y la violencia cultural. O sea, nada más estamos viendo la puntita, pero no estamos como comprendiendo el detonante de todo ello. Gabriel Gatti habla también de los desaparecidos, del dolor de los sin nombre, ¿no? Porque con el paso del tiempo y de los años se van olvidando esos nombres, obviamente para su familia, las víctimas directas, ¿no? Pero pareciera ser que para las autoridades no existen, son invisibles. Pilar Calveiro, El poder y la desaparición, los campos de concentración. Aquí me hizo mucho pensar en Jalisco, en los campos de exterminio, en los campos de concentración, donde están reclutando a gente, y pudiera ser que esa misma gente sea la misma gente que está desapareciendo, no solo en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, sino en toda la República Mexicana. Milton Santos, el espacio, ¿no? La fuerza del lugar. Un pueblo que hace muchos años, cuando yo llegué, era un pueblo donde no pasaba nada más allá que las fiestas patronales, los cohetes, los balazos, pues alguno que otro difunto, porque riñas entre los mismos de la fiesta, ¿no? Pero no iba más allá. Hoy día ha cambiado muchísimo la dinámica del pueblo. Bourdieu perpetúa la desigualdad de clases, lo que comentaba nuestro compañero, las prácticas sociales de la vida cotidiana. Y bueno, me voy a lo que es los resultados esperados. Pues esperamos identificar de una manera muy puntual las principales transformaciones sociales y territoriales asociadas a las desapariciones en el pueblo originario de Santo Tomás Ajusco, así como las formas en que la violencia ha afectado el vínculo comunitario. Antes eran muy unidos, la confianza social, no pasaba nada si yo iba a tu casa, la puerta de mi casa estaba abierta para ti, y los mismos mecanismos de organización colectiva. Asimismo, pretende evidenciar cómo la desaparición se manifiesta
como una expresión de violencia estructural que produce esa fragmentación social y modifica las prácticas cotidianas de los habitantes, buscando documentar las estrategias comunitarias de resistencia, búsqueda, memoria y reconstrucción del tejido social, impulsadas principalmente por los familiares y actores de la comunidad. Pues la violencia, el miedo son una constante, ansiedad, impotencia, deseos de ayudar y de apoyar, buscando o intentando buscar soluciones como un integrante más de esta comunidad. Algunas conclusiones. La investigación parte de la hipótesis de que la desaparición no solo constituye una violación grave a los derechos humanos, sino también es un proceso que altera profundamente las relaciones comunitarias y las formas de apropiación del territorio. Desde esta perspectiva, el estudio contribuirá a comprender la relación entre esta violencia estructural, la desaparición de las personas, la fragmentación del tejido social en este pueblo originario que antes era sumamente tranquilo, buscando aportar elementos teóricos y metodológicos para el análisis de fenómenos similares, pues que se están presentando con características casi iguales en otros contextos. La historia se repite a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pues el Estado de México, la Ciudad de México son ejemplos de esta desaparición, inclusive de cómo se vive todo este fenómeno. El dolor y esto permea a toda la República Mexicana. Abarco temas de género, mujeres, niñas, feminicidios, violencia, maltrato, violación, muerte. El nivel socioeconómico es importante, pero ¿qué tan importante es? O sea, antes decías, oye, nada más están tocando a los que tienen mucho dinero, sí, pero hoy día trastoca inclusive a los que no lo tienen. La trata de blancas, la necesidad de oportunidades de trabajo, muchas veces el engaño para obtener una mejor calidad de vida, los grupos delincuenciales, definitivamente en este pueblo, en Santo Tomás Ajusco, pues para nadie es extraño saber, ¿verdad?, que existe el narco internado en las partes altas, en el bosque, existen los talamontes siguiendo un negocio ilegal y el dinero, el poder. Entonces, desde esta perspectiva, el estudio contribuiría a comprender la relación entre la violencia estructural, la desaparición, la fragmentación del tejido en este pueblo, fortaleciendo pues la reflexión sobre esta memoria colectiva, la justicia social, los derechos humanos y la reconstrucción comunitaria. Y pues ya terminé. La que sigue es muchas gracias, pero no sé cómo hacerle para integrarla. Es todo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Interesante trabajo. Doy la palabra a la doctora Reséndiz para sus comentarios. Gracias. Muchas gracias. Ahora voy a poner el cronómetro para no pasarme en el tiempo. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación, igual que tu compañero Ismael. Agradezco mucho el esfuerzo de que nos compartan sus avances. Pues en principio, y también con base en lo que decía Ismael, quisiera como compartirles a ambos que es importante poner ahí las precisiones bibliográficas con las que nos servimos, ¿no? Sí, los autores, autoras, pero también cuáles son las fuentes como de información. Eso nada más era pues, como una nota al pie, ¿no? Que se me pasó en anterior una recomendación, por supuesto. El primer elemento que yo quería como apuntalar, que espero que te sea de utilidad, es sobre la periodización. Y es por qué 2020 y 2026, ¿no? Me llamó un poco la atención el tema de 2026 en tanto que está en curso, ¿no? Me imagino que es conforme se vaya avanzando y no vas a acabar en el 26, pero es como muy coyuntural, no sé si alcances a verlo o no, ¿por qué? Ese como como un elemento de la justificación. La otra, y también con base en el resumen que nos compartiste, y creo que valdría la pena también trabajar sobre los tipos de desapariciones, ¿no? En el texto, en el resumen, se hablaba de desaparición forzada,
y ese tiene un agente como muy específico, ¿no? Que tiene que ver con un actor estatal, ¿no? Y hay otros tipos también de desapariciones. Entonces, ahí hay toda una fenomenología que creo que valdría la pena especificar y que tiene que ver con el planteamiento del proyecto, ¿no? Hay personas también que de manera voluntaria deciden desaparecer. Ahí hay todo como un marco de posibilidades y esto me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el elemento concreto de lo que pasa en el Ajusco? ¿No? O sea, ¿por qué ahí? Y hablabas de un antes y un después y cómo se ha erosionado como toda esta interacción comunitaria, pero ¿qué nos permite observar eso? ¿No? Y eso tiene que ver con un poco del conocimiento también de los antecedentes, que permite ver que hay un cambio, ¿no? En este proceso. ¿Cuál es el antes y el después que hace que esto sea relevante? Evidentemente, todo fenómeno que lacera la vida humana nos afecta a todos y todas de manera colectiva, pero en el marco de la investigación habría que compartir, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que hacen también prestar atención ahí? Y es que creo que una cosa que convendría trabajar es en la hipótesis, ¿no? Que lanzar como tus premisas de por qué está pasando esto ahorita en el Ajusco, y también, pues eso va muy de la mano de reconocimiento de los actores que son, o actoras que son afectadas, o que también realizan este tipo de desapariciones, sea lo que sea que se encuentre en las indagaciones del estado del arte o del estado de la cuestión, ya sea con fuentes primarias, periódicos, de reconocimiento de vecinos, vecinas, en tanto que tú eres colona también. O sea, como una serie de elementos, pero creo que hay que ir como perfilando cuál es el contexto. Porque justificadamente, la justificación general creo que está planteada, la justificación específica habría que como trabajar en ello y sobre todo en el planteamiento del problema, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave de la investigación? Y un poco también como se comentaba en la intervención anterior, ¿no? Resisten, ayudan, contribuyen, tienen temor, pero ¿a qué cosa? Sobre todo porque la idea de la investigación que están planteando precisamente es de la mano de las necesidades sociales concretas. Entonces, estas hay que ponerle nombre y apellido y también volumen, ¿no? Y también la parte aquí normativa, en tanto que ha habido muchos cambios en la última década, creo que es clave, ya sea como para identificar tipos, pero también incluso para hacer una crítico, hacer una propia propuesta, creo que te va a ayudar mucho, ¿no? Ver qué se entiende por eso, porque, por ejemplo, en México se sabe que tiene una de las mejores legislaciones a nivel internacional. Que sea operativa no, esa es otra cosa, y eso es una cosa que hay que problematizar precisamente, ¿no? Con el desarrollo de la argumentación. Y ya de ahí, la otra precisión, y ya sería la última por mi parte, ya no se utiliza el término trata de blancas, ¿no? Porque tiene una connotación negativa. En todo caso, para este tipo de fenómenos sería trata de personas. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doy la palabra a la doctora Aguilar. Adelante, doctora. Muchas gracias Elizabeth por esta presentación. También me hizo un poco de ruido esta periodización que vas a abordar. Yo quería preguntarte por qué. Yo sé que no puedes en este momento dar respuesta, pero quizás sí te podrías preguntar por qué ubicar 6 años específicamente, si esto se recrudeció. Es decir, tienes que dar una explicación de por qué estás eligiendo este periodo de tiempo. Eso es muy importante. También yo sé que enlistar los autores es muy importante para saber los parámetros teóricos que vas a trabajar o los autores en general, los conceptos, pero creo que sí es importante si tienes uno sobre desaparición, porque además es un tema que tiene mucha bibliografía y ahí tú tendrás que posicionarte para saber desde dónde vas a trabajar la desaparición. Esto que ya te comentaba también la doctora Reséndiz es muy importante porque es un término muy amplio que se está abarcando en otras disciplinas, incluso en la literatura actual. Algo que yo te quería recomendar también
es que tú mencionas a la Ajusco como un pueblo originario, pero habría que ver, y esto te lo dará la revisión, sí lo es, habría que ver con la revisión documental si el crecimiento de la Ajusco ha fortalecido esta concepción o si ha generado una fragmentación como tal. Siento que estás dando de facto que hay una confianza comunitaria entre todas las personas, pero habría que ver si muchas de las personas que están llegando a formar parte de esta comunidad tardíamente o que llegaron después de que se consolidó como pueblo originario, es decir, a lo largo del tiempo, no fracturó desde internamente a la comunidad. Y quizá esta falta de cohesión desde el interior sea el motivo de que sea un espacio también al que se acuda a hacer estos actos, ¿no? Entonces, esa revisión documental creo que es muy importante y te dará la mirada para saber la consolidación, ¿sí? La historicidad de este lugar y entender por qué está sucediendo un poco esta situación muy particular. Entonces, esa es una de mis recomendaciones para que, sobre todo, metodológicamente ya estás planteando que vas a hacer esta revisión. Por otro lado, también mencionabas que aportarás elementos teóricos y metodológicos para el análisis de la desaparición. No sé si solamente el aporte de tu investigación pueda ser a nivel conceptual, sino también en otras aportaciones quizá explicativas, ¿no? De por qué está sucediendo y no solo plantear unos trazos metodológicos. También no sé si harás recorridos, yo sé que vives ahí, eso habría que plantearlo si tienes algún protocolo de seguridad, si tú ya conoces el espacio, si ya lo has recorrido, eso también saber hasta qué punto estás considerando, qué estás considerando como el Ajusco, la colonia, el pueblo, el cerro del Ajusco, o ahí tú tendrás que ser muy específica, porque si me dices el Ajusco ya no sé qué ubicar y tú tendrías que decirnos desde el inicio de tu proyecto. Y finalmente mencionarte que, bueno, este reconocimiento que hablabas de los habitantes y de los familiares, habría que ver si no estás planteando hacer como entrevistas a las personas, no sé si eso sería en algún momento pertinente, pero creo que te ayuda mucho ser parte de la comunidad y eso te dará una percepción quizá para saber hasta qué punto la comunidad que está ahí sí mantiene esa cohesión, es decir, esos cambios. Y pues nada más, creo que eso sería en líneas muy generales. Todavía hace falta cómo ir aterrizando estos puntos, pero te agradezco mucho la exposición de los avances. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Esperemos, Elizabeth, también que puedas recoger toda esta retroalimentación y puedas trabajarlo con tu docente y con tu comité para seguir avanzando en este proyecto. Bueno, entonces damos el paso a la estudiante Laura Itzel Vergara Bautista, quien presentará su trabajo titulado Los agentes urbanos y las organizaciones populares, el caso de la ampliación de la línea 12 del metro en la colonia Primera Victoria. Adelante, Itzel. Gracias. Ahí ya se ve. Sí, ya se ve bien. Bueno, como decía, mi trabajo se llama Los agentes urbanos y las organizaciones populares. En el caso de la ampliación de la línea 12 del sistema colectivo metro en la colonia Primera Victoria, sección Bosques, en la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, ya preguntarnos por qué estudiar este caso es particularmente porque conecta el sur con el poniente y eso hace que se conecte con el centro, además de que es un proyecto masivo, digamos, que podría ser funcional de inicio, pero estas obras no solo traen como a este beneficio de primera, sino que tienen implicaciones en el espacio físico
en la vida cotidiana, en la organización comunitaria y en las relaciones entre la ciudadanía de esta colonia en particular y con las instituciones. El caso de estudios, la colonia Primera Victoria, sección Bosques y toda el poniente. Y la idea clave es que la infraestructura también produce transformaciones territoriales. El problema central es que durante la ampliación de la línea 12 que empezó, o sea, bueno, se aprobó en el año 2013, inició por ahí del 2016, 2015, 2016, porque tampoco los documentos son como muy claros. Hubo cambios en la movilidad, afectaciones en el espacio urbano, incertidumbre en la población. Esto causó que hubiera fortalecimiento en las organizaciones vecinales, que ya es algo histórico, digamos, de esa colonia, y no hubo gran participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de este proyecto. La pregunta de investigación es, ¿cómo influyen las relaciones entre los agentes urbanos y organizaciones populares en las transformaciones sociales y territoriales derivadas de la ampliación de la línea 12 y cómo pueden fortalecerse mediante un proyecto de gobernanza territorial participativa? Los objetivos, el general, es analizar las relaciones entre los agentes urbanos y las organizaciones populares para comprender las transformaciones derivadas de la ampliación y proponer un modelo participativo de gobernanza territorial. Los específicos, identificar quiénes son los agentes urbanos, las transformaciones territoriales, cómo está la organización comunitaria, interpretar las relaciones institucionales igual con la comunidad y diseñar un modelo de gobernanza participativa. El marco teórico se fundamenta básicamente con Henry Lefebvre, David Harvey, Edward Soha, más allá de los nombres como lo que propone, que es la producción social del espacio, el derecho a la ciudad, la justicia espacial, la acción colectiva, la gobernanza colaborativa, la acción participativa y la ecología de saberes. La metodología utilizada son encuestas, entrevistas en profundidad, observación participante y análisis de documentos. Bueno, el contexto, digamos, socioeconómico de la colonia Primera Victoria está a un costado de la alcaldía Álvaro Obregón, que es una de las que tiene mayor densidad. Y la colonia particularmente cuenta con aproximadamente 3.490 habitantes en 780 hogares. Varía entre los 9 años y 30, entre los 30 años la población general, y no tienen grandes estudios mayores a 9 años, son muy pocos los que cuentan con mayores estudios. Y está muy cercano a dos parques. Uno es federal, que es el Bioparque San Antonio, y el otro es público, digamos, Batallón de San Patricio. Este es el trazo de la línea 12, que abarca 4.6 kilómetros desde la estación Miscuac, de la línea naranja, hasta la línea rosa, la línea 1. Y bueno, ahí en el trazo que les puse previamente se ve este pequeño fragmento que es la colonia Primera Victoria. Esto ha traído transformaciones territoriales importantes. Por ejemplo, en 2016 esta era la colonia. Y pues se ve como íntegro, ¿no? Pero sí se ve el cursor. ¿Sí alcanzan a ver el cursor? Sí. Sí. Bueno, en esta área es donde es como el foco de atención principal. Eso es en 2016, cuando no iniciaban todavía las obras. Esto es en 2025. Este hoyito de aquí es un alumbrero.
que afectó esta vialidad y derrumbó varias casas. Aquí ya se ve como más puntualmente. Y había casas todavía. Y aquí pues ya no. Este es un pequeño mapa donde se marcan como las principales afectaciones. Aquí es donde se sitúa la obra. Estas casas ya no existen y toda esta línea es afectada por la construcción de la lumbrera. El antes, bueno, había una movilidad más estable debido a que pues las vialidades principales de ingreso a la colonia pues estaban libres. El espacio público cotidiano igual, o sea, era libre tránsito. Los cambios en la movilidad porque dada la construcción abarcaron como demasiado espacio y se tuvo que modificar una calle. Hubo afectaciones económicas temporales porque se destruyeron aproximadamente 7 negocios y eso provocó nuevo uso del espacio. Antes había limpieza y ahora alrededor de esta construcción se usa como un tiradero de basura. Bueno, los agentes urbanos y las organizaciones populares que existen mutuamente son el gobierno de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo, la Secretaría de Obras y Servicios, los comerciantes, la comunidad, la alcaldía, las empresas constructoras y las organizaciones vecinales. Y un hallazgo importante es que las organizaciones populares pues tuvieron más comunicación y representación comunitaria. Uno de los hallazgos principales es que la ampliación de la línea 12 produjo transformaciones materiales y sociales que fortalecieron la organización, que ya venía siendo histórica, y evidenciaron la necesidad de nuevos mecanismos para dialogar estos proyectos. A raíz de eso salieron grupos como este, que es de Facebook, pero también es como vigente físicamente, que son los damnificados por la ampliación. Bueno, respecto a la defensa del territorio, desde el inicio de la obra hubo afectaciones estructurales directas, cuarteaduras, temblores por las explosiones, derrumbes, y debido a esto las personas comenzaron como a movilizarse, cerraron la obra en varias ocasiones, y el impacto en la colonia es, diría yo que grave. Se estima que alrededor de 150 predios están dañados estructuralmente seriamente, y esto afecta a 600 familias. Además, esto implica que ellos se movilicen, se desplacen a otros territorios y a defender en colectivo sus viviendas. Actualmente, como les digo, varias familias han sido desplazadas porque sus casas son inhabitables, están totalmente destruidas, unas ya no existen. La obra sigue en transcurso. Los avances en realidad no son claros después de 10 años. El deterioro en la colonia y en ese sector de las obras sigue. Y el cercado de la obra se volvió un foco de infección porque ahora la gente lo usa para tirar basura. Respecto a lo más gubernamental, existen estos datos. El 29 de abril de 2021 se autorizó el apoyo no recuperable para continuar con la construcción, y en las fechas de 2021 hasta 2024, se suscribieron los convenios modificatorios y se formalizó un convenio de terminación del convenio de apoyo financiero. Al cierre de julio de 2024 se apartó un avance físico del 70.73% y 75.02% y desembolsado en su totalidad. Y bueno, ya posterior a eso, lo que se propone con esta investigación es un modelo participativo de gobernanza territorial que consta de estas partes: diagnóstico participativo, seguimiento ciudadano,
planeación colaborativa, atención integral de afectaciones, evaluación participativa. El modelo busca fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas, que son participación, transparencia, diálogo, corresponsabilidad y gobernanza. Y son 5 fases: diagnóstico, que implica cartografía social, entrevistas y recorridos. El 2, planeación, mesas de trabajo y acuerdos. 3, seguimiento, que implica comité ciudadano y monitoreo. 4, atención a las afectaciones y mediación entre estos. 5, indicadores y retroalimentación. El impacto esperado de esto es el impacto social, que es mayor confianza entre la ciudadanía y la institución. El impacto institucional, que haya una mejor coordinación. El impacto territorial, que sea más incluyente donde están haciendo las obras. El impacto comunitario, que es el fortalecimiento de organizaciones populares. Y el impacto democrático, que haya mayor participación ciudadana. Y las conclusiones son que la infraestructura transforma el territorio, las organizaciones populares fortalecen la acción colectiva, la participación ciudadana mejora la legitimidad de los proyectos y el modelo participativo de gobernanza territorial constituye una propuesta viable para futuros proyectos urbanos. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Damos el paso a la palabra a la doctora Reséndiz. Adelante, doctora, con sus comentarios. Muchas gracias, doctora Angélica. Pues en principio también quiero agradecer esta exposición. Me parece que es muy pertinente con los temas precisamente de la maestría y también por la claridad y por lo conciso, ¿no? Muchas gracias por las aportaciones. Yo nada más tengo igual como algunos comentarios generales. El primero es que me gustaría sugerir la necesidad de dimensionar o el punto de atención de dimensionar cuál es el impacto de estas afectaciones. En un inicio nos planteabas que había más de 3,000 habitantes y, por ejemplo, nos comentas, ¿no?, que hay 150 predios dañados, por mencionar algunos de los elementos que expusiste. Pero ya en términos concretos, en el universo que estás observando, si esto es mucho o poco, porque me imagino que también ha de haber gente que está a favor y gente que también está siendo beneficiada a nivel territorial. Entonces creo que sería como interesante conocer cuáles son los puntos de tensión, porque al final como uno de los elementos que nutre tu investigación es el conflicto, ¿no? Entonces, sí, por un lado a los actores institucionales, pero también cuáles son las distintas posturas que están aconteciendo dentro de la realidad que estás observando. De ahí, el otro elemento que quería como proponerte es trabajar sobre las variables. Creo que ese es un esfuerzo muy importante sobre cuál es el antes y el después para dimensionar también o para visibilizar cuáles son los cambios, pero también, por ejemplo, ahí cuando nos ponías el cuadro, ¿no?, de movilidad estable antes y ahora más complicada, me preguntaba si ese podría ser como general o no, o caracterizar, ¿no?, cuáles son los elementos que dan atribuciones o que puedes identificar como esos cambios. Creo también que me preguntaba yo, ¿cómo estás conceptualizando a las organizaciones populares? ¿No? Sé que estás prestando atención hacia las organizaciones vecinales, pero ¿cuál es como, por un lado, cuál es su tamaño, que va ligado a lo que te decía de dimensionar cuál es el impacto? Me queda claro que así haya una familia desplazada, una persona afectada tiene atención, ¿no? Y es pertinente y justificado saber qué acontece, pero ya en términos de la investigación en general, conocer ahí cómo se conceptualiza, cuál es como, cuántos llevan organizados, organizadas, cuáles son los, qué hay que decir ahí del grupo, de los grupos focales movilizados, ¿no? Son populares, con base en qué y hasta dónde. Y eso también me lleva como a otro elemento que es, creo que te serviría muchísimo investigar un poco de manera muy general sobre la movilización urbana en los 80 en la Ciudad de México,
¿no? Por una serie como de fenómenos que se dan ligados en algún momento al sismo del 85, pero a partir de ahí viene un boom. Y yo creo que como para observar agendas, cambios, incluso las propuestas o hasta dónde llegaron como las demandas, creo que te podría servir como ahondar en esa parte de los antecedentes, ¿no? Además es muy interesante, muy pertinente. Y ya finalmente el otro elemento que te comentaba, creo que es clave pensar en el concepto de desplazamiento. Creo que eso es importante en tu planteamiento y también ahí pues trabajar en la periodización, ¿no? De la investigación. Hay otras propuestas que a lo mejor salen un poco en el marco, pero también de tu investigación, pero tal vez podrías como analizarlas. Por ejemplo, hay propuestas comunitarias sobre urbanismo social, urbanismo feminista. Hay procesos también que tratan sobre infraestructura de paz. Entonces también a lo mejor hay como puntos de contraste para saber qué sí y qué no está aconteciendo en este planteamiento. Y ahora sí, ya la final, es sobre, y ligado a este punto de conflicto, que creo que es materia de tu trabajo, un poco muy ligada a la sociología del conflicto, tal vez valdría la pena retomar lo que pasó con la línea 12 del metro, ¿no? Como un punto también, o sea, al final como todas las afectaciones humanas, cómo se ha respondido, va ligado, completamente ligado a lo que estás planteando. Creo que ahí también tienes elementos para retomar. Y reitero mi agradecimiento también por tu presentación. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Aguilar, le cedo la palabra, por favor. Gracias y gracias, Laura, por la presentación. Justamente yo estaba pensando en la resistencia que hubo para el primer tramo de la línea o para la línea 12, ¿no? Una de las preguntas que me hacía era la extensión, de dónde a dónde era, pero claro, toda esta información ya la nos pudiste dar o contextualizarla en la presentación, entonces agradezco mucho esa claridad. Hablabas de agentes urbanos y dentro de esos agentes urbanos mencionabas a estas organizaciones populares. Yo me preguntaba si son vecinos también o si ya tienen una historia, desde cuándo, por qué, cuáles son sus objetivos, quiénes están participando, porque no sé si están al margen de la población y están apoyando a la población o si surgieron a partir de esta irrupción del espacio, porque hablas también de movilidad versus irrupción. Entonces, es realmente la movilidad una de las cuestiones para poder ayudar a la comunidad a transportarse de mejor manera o está irrumpiendo con su espacio comunitario, ¿no? Entonces creo que eso también podría ser interesante. Algo que me preguntaba es sobre, ¿existió alguna consulta para este proyecto o simplemente se anunció? ¿Cuáles fueron estas primeras negociaciones para saber si no se hizo la consulta, si se exigió que se hiciera y cuál iba a ser el trayecto, si se explicó las alteraciones, la temporalidad del proyecto, ¿no? Creo que eso también, estos antecedentes podrían darte algunas pautas para seguir problematizando esta situación. A mí me parece que ya tienes algunas cuestiones muy avanzadas por todo lo que nos presentabas de este modelo participativo, las estimaciones, ya tienes también algunas cuestiones, un diagnóstico incluso de esta situación. Entonces, creo que para mí la presentación fue mucho más enriquecedora que el resumen, que en realidad era más puntual y más concreto. Finalmente, a mí me gustaría solamente saber nuevamente esta cuestión, si la has trabajado o no. Por ahí seguramente sí, la historia de la colonia, que es importante saber no solo este punto focal, sino cómo se relacionaba con la zona y la región particular, ¿no? Y también para saber si las cuestiones, sobre todo lacustres de la ciudad, tuvieron algún impacto o no,
con esta cuestión que hablabas de las excavaciones profundas. Me imagino que esos estudios están para saber por qué por ahí va a pasar y no por otro lugar. Entonces, bueno, esa información creo que también te podría ayudar para seguir contextualizando un trabajo que creo que ya tienes mucho más trabajado, que no sé si habites en esta zona, pero creo que ya tienes mucho más explorado. Entonces, creo que por ahí estas premisas te podrían ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Damos el paso entonces a la estudiante Concepción Guadalupe Millán Gámez, quien presentará su trabajo titulado Gentrificación en la calle Aranda del Centro Histórico de la Ciudad de México 2023-2025. Adelante, Guadalupe. Ok, doctor, ahorita la comparto, permítame también. Sí, claro que sí. Gracias. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se está viendo. Buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Concepción Guadalupe Milán Gámez, soy de la Maestría de Territorio y Memoria Histórica del segundo semestre y mi tema es sobre la gentrificación en el Centro Histórico de la Ciudad de México, específicamente de la calle Aranda, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc del periodo de 2023 a 2025. Elegí la calle Aranda porque tiene una ubicación geográfica donde podemos encontrar una amplia variedad de comercios locales, donde se pueden ofrecer diferentes productos o servicios, así como viviendas en renta o en venta. La calle Aranda, su cercanía de metro es Salto del Agua y también es de la línea 8 también me parece. También las calles cercanas a la calle son Mesones, Regina, República de Brasil, República de Ecuador, República de Argentina, Correo Mayor e Izazaga. Mi investigación en el ámbito urbano puede aportar información para que las autoridades correspondientes diseñen o modifiquen políticas para el uso del suelo, regulación de precios en renta, venta de vivienda y planeación territorial, así como para los habitantes originarios tener un derecho a la vivienda más digno y accesible. En el ámbito social, también es importante visibilizar las experiencias de este fenómeno de la gentrificación por medio de los testimonios de los residentes y comerciantes locales de la calle Aranda, porque podemos darle voz a las personas que han pasado por estos procesos en los ámbitos tanto sociales como económicos. Además, esta investigación también puede ayudar a generar conciencia sobre cómo el uso del suelo no tiene una regulación, así como en tanto a renta o venta de viviendas. La pregunta general de mi investigación es ¿cuáles son las percepciones y posibles afectaciones que tienen los habitantes y comerciantes de la calle Aranda del Centro Histórico de la Ciudad de México en el periodo de 2023 a 2025? Las preguntas específicas son ¿cómo perciben los habitantes y comerciantes locales los ámbitos sociales? ¿Cómo perciben los habitantes y comerciantes locales los cambios económicos? ¿Y qué prácticas, costumbres o formas de convivencia consideran los habitantes y comerciantes que han mantenido o se han perdido? El objetivo general de mi investigación es analizar las percepciones económicas y sociales de la gentrificación en la calle Aranda del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los objetivos específicos son conocer la percepción de los habitantes y comerciantes locales sobre los cambios sociales, identificar la percepción de los habitantes y comerciantes locales sobre los cambios económicos, comprender los elementos de la memoria y las experiencias que los habitantes y comerciantes han vivido con las transformaciones territoriales. La metodología que voy a usar para esta investigación tiene un enfoque cualitativo. Se busca hacer la aplicación de entrevistas abiertas a residentes y comerciantes de entre edades de 22 a 55 años y también se busca realizar una cartografía. La cartografía es para comprender los elementos de la memoria y las experiencias que los habitantes y comerciantes han vivido con las transformaciones territoriales.
El tipo de muestreo es no probabilístico. Se eligió este muestreo a conveniencia para entender a profundidad las experiencias, percepciones y significados. El estado del arte de mi investigación, estuve buscando información sobre la calle Aranda, lo cual no encontré mucha información. Encontré notas periodísticas sobre un mercado que es muy popular ahí, que es el mercado de artesanías, que se encuentra en la misma calle Aranda. Y el mercado San Juan, que está por ahí cerca de la calle Aranda. Y sobre una pulquería que está ubicada precisamente en la calle Aranda, pero más información no llegué a encontrar. Para esto, también se va a hacer una revisión documental de instituciones como el INEGI, el Gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Colegio de México, que ha realizado varios estudios sobre la gentrificación, la Sociedad Hipotecaria Federal, etc. También se está haciendo revisión de artículos científicos, tesis, tesinas, sobre investigaciones anteriores, previamente investigadas sobre la gentrificación en el centro histórico de la Ciudad de México. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a la doctora Reséndiz para sus comentarios, por favor. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Concepción, por tu puntualidad, por el tiempo, por la claridad y por ser también tan concisa. Pues mira, te comento algunos elementos generales que yo observé y que puedes considerar que son de tu interés. El primero es que tienes un gran, hay mucho que decir en torno a los cambios del centro histórico de la Ciudad de México en las últimas décadas. Tienes ahí como un nicho de oportunidad de explorar. Y me preguntaba yo cuando leía tu resumen y ahora que te escuchaba, ¿por qué la calle de Aranda y no, por ejemplo, de Regina? ¿No? O ¿por qué no otra gran vialidad? ¿No? Ahorita nos planteabas la justificación de los cambios de comercio, de renta, los diversos procesos ligados a la gentrificación, pero ¿cuál es como el elemento particular de Aranda? No sé si tú vives por ahí, si has trabajado por ahí, ¿cuál es? Creo que valdría la pena poner eso sobre la mesa para compartirla, como tener mayor claridad, ¿no? Eso como por un lado. Otro elemento que también me llamaba la atención ahorita que escuchaba tu presentación y cuando leía tu resumen, era sobre el grupo con el cual estás trabajando, vas a trabajar. Aquí nos planteabas, ¿no? Personas de 25 años y en el resumen eran personas de 40. Entonces, siendo tan específico, bueno, de ahí en adelante, ¿no? Siendo tan específico, me preguntaba por qué. Creo que valdría la pena justificar o ampliar el por qué un cambio u otro en el planteamiento, ¿no? De los avances de investigación. Creo que ganaría mucho tu investigación si buscas cuáles han sido los cambios estructurales, ¿no? Al final, como todas las modificaciones que han acontecido en el centro histórico, muy de la mano con el capital privado, por ejemplo, con todos estos proyectos de Carlos Slim, de reapropiación del espacio y de otros actores privados. Entonces, creo que eso daría mucha explicación al por qué o cuáles son los efectos de los cambios que están aconteciendo a partir de esas modificaciones, sobre todo económicas, con impactos sociopolíticos, cotidianos, simbólicos, etcétera, ahí en el centro histórico. Entonces, creo que buscar tal vez los planteamientos, cuando decías del estado del arte, eso como por un lado podría abonar cuáles han sido los planteamientos y también muy de la mano con el turismo, etcétera. Y por otro lado, también para ampliar el estado del arte, pues verificar cuáles son los estudios antropológicos que se han hecho de la Ciudad de México, que hay bastantes. Entonces, ahí ampliar la mirada no solamente a informes, sino también como a otras investigaciones, que sé que ya lo apuntaste ahí en las fuentes que van a investigar. Entonces, como ligado a eso, yo la gran pregunta que haría es ¿quién gana?
quién gana con estas modificaciones, ¿no? ¿Quién las ha impulsado? Y ya a partir de ahí, como en ese marco general, cómo lo reciben los actores y actoras locales, un poco como acontece con las otras investigaciones. Creo que es una pregunta. ¿Cuáles son las afectaciones? ¿Cuáles son las percepciones, como dices? Pero también cuáles son las ganancias, ¿no? Tanto para las personas locales como para agentes externos. Creo que más que presuponerlo es una pregunta, ¿no? Y la riqueza es irla ahí contestando. Entonces, esa es una sugerencia también que te hago y al resto de tus compañeros, compañeras. Y eso en general creo que son como los elementos que yo observé. También creo que en estos cambios hay puntos que en algunos momentos son como muy significativos. Pensaba yo cuando veía en este primer acercamiento que tuve con tu planteamiento, decía, bueno, la calle, por ejemplo, Aranda, Vizcaínas, de repente hay como actividades ahí de murales o en los alrededores ha habido, ¿no? Como grandes eventos de bodas de celebridades, o también hay actividades comunitarias, también incluso el mismo centro histórico, hay muchos centros históricos a lo largo de un día, ¿no? No es el mismo en la mañana, en la tarde, en la noche, y creo que seguir las actividades, tienes ahí un observable muy concreto o actividades observables muy concretas que te van a ir a decir. Yo ahí seguiría un poco el dinero, ¿no? Para saber cuáles son los puntos de tensión, o la gran pregunta, ¿quién gana y por qué y qué gana? Y nada más, esas serían mis recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, doctora Aguilar, con sus comentarios. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo también estaba preguntándome por qué solamente 2 años, de 2023 a 2025, que es una cuestión muy, muy breve, y por qué sería a partir de esa temporalidad, y también por qué sobre esa calle nada más, ¿no? Si está aislada de otro tipo de actividades que se realizan dentro de esa área. Hay que pensar que, bueno, la constitución misma de este espacio tiene que ver con estos 4 barrios prehispánicos, ¿no? Entonces habría que ubicar, quizá esa profundidad histórica no te servirá tanto porque han cambiado, ¿no? En su momento, San Juan, que mencionabas, pues era un barrio incluso de cazadores, San Juan Moyotlán, ¿no? Y tenía ahí otra serie de indicadores que podrían ayudarte si estuvieras hablando de otro fenómeno, pero como estás evocándote a la gentrificación, pues tendrás que consultar otro tipo de estudios más contemporáneos para saber cuál es la actividad principal o las actividades principales que se realizan en esa y otras calles aledañas, ¿no? En ese sentido, quizá la bibliografía o los trabajos de Sergio Miranda Pacheco, que trabaja en la Ciudad de México, te podrían ayudar. Él ha trabajado varios aspectos, desde el desagüe, y bueno, otras problemáticas, sobre todo urbanas, que quizá te podrían ayudar a ubicar más esta calle y las actividades que tiene. También veía que, bueno, parte de tu metodología es analizar los impactos, afectaciones, desplazamientos que ha habido, pero ¿cómo hacer este trabajo si entiendo hay una rotación de gente? Entonces, sé que hablas de los comerciantes locales, pero también ellos venden ahí y no viven ahí, o no sé si vendan ahí, ¿no? Entonces habría que hacer esta diferenciación para saber si los comerciantes locales solo trabajan en esa zona, porque el centro tiene esta particularidad. Muchos de los lugares son almacenes y son lugares a los que llega la gente a trabajar, pero no pernocta ahí, se va a sus casas, se traslada. Entonces también saber si esta información me va a ayudar a investigar, por ejemplo, prácticas, costumbres, memoria, o cómo se está generando esa memoria histórica, si digamos que la población ahí es muy flotante o no vive como tal los espacios. Habría que hacer esa diferenciación particular. Y bueno, también hablaba sobre unas encuestas
ya directamente en el resumen que nos enviabas, que son algunas de las encuestas que tú habías considerado. Pues bueno, nada más saber si son representativas o no, si son muy generales, de dónde están siendo recuperadas estas encuestas que te podrían ayudar a trabajar este lugar particular. Y pues bueno, eso en líneas muy generales, efectivamente los estudios sobre la ciudad y sobre ese cuadrante particular te podrían ayudar muchísimo a trabajar sobre la contextualización de este espacio. Y claro, buscar la cuestión conceptual de gentrificación, ¿no? Porque ahora creo que es uno de los conceptos que está en boga, que todo el mundo quiere trabajar, pero bueno, ¿qué tanta profundidad le vas a dar y desde qué análisis lo vas a trabajar, desde qué perspectiva? Eso también es importante señalarlo en tu proyecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ya vamos a pasar con nuestra última estudiante. Fue una mesa muy larga, muy larga. La estudiante Cintia Gómez Camargo, quien presentará su trabajo titulado Las experiencias Airbnb y sus impactos en el mercado de Jamaica de la Ciudad de México entre el 2022 y el 2026. Adelante, Cintia, con tu presentación. Gracias. ¿Ya se ve? Ya se ve. Muy bien. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. La investigación que presento, bueno, varía un poco el título porque responde a ciertos comentarios que me han hecho entre el periodo en que registré mi proyecto en el coloquio y lo que he venido trabajando. Entonces, ahora, bueno, lo he titulado Las experiencias turísticas de plataforma y sus impactos en el mercado de Jamaica de la Ciudad de México entre 2022 y 2026. Y justo quiero empezar por este tema de la periodicidad, porque parte de un hito muy importante que fue en 2022 un memorándum de entendimiento entre Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México con el aval o con la participación de UNESCO. Es una cosa que voy a desarrollar más adelante, pero quería partir como de esta primera idea. Este proyecto se propone analizar los impactos que tiene el hecho de que Airbnb y otros actores vinculados con el turismo de experiencias, o bueno, el llamado turismo de experiencias, incorporen un espacio o una práctica local y cotidiana a los circuitos de consumo turístico. Para observar esto, tomo como caso de estudio el mercado de Jamaica y, bueno, el mercado de Jamaica, que en realidad se compone por tres naves o tres mercados, que es el mercado Jamaica Zona, el mercado Jamaica Vive, que es como el más conocido, que está dedicado a la venta de flores, y el mercado Jamaica Comidas. Este conjunto de mercados está ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, en un área central de la Ciudad de México, pero no necesariamente como turística de forma tradicional, digamos, ¿no? O no una zona tradicionalmente turística, ¿no? Y tomo como caso de estudio los mercados públicos porque en general, y estos en particular, los considero, bueno, en realidad responden a que son espacios de abasto, de trabajo, de memoria, de intercambio y de sociabilidad popular. Entonces, en esta investigación busco observar qué ocurre cuando estas funciones que acabo de nombrar conviven con una creciente promoción de experiencias para el consumo turístico que apelan a, digamos, a valores como tradición y autenticidad. Si bien ya existe un corpus amplio de investigación acerca de las plataformas, en particular de Airbnb, que es de la que hay más información, esta se ha concentrado principalmente en el alojamiento de corta estancia, ¿no? La vivienda turística y sus efectos sobre barrios centrales y, como ya lo comentaba mi compañera Elizabeth, pues estos procesos de gentrificación a los que se asocian esta plataforma de Airbnb. Por otro lado, los mercados públicos recientemente también han sido analizados desde estos procesos de renovación, pero digamos una renovación total de los mercados que buscan convertirlos en espacios gourmet para sectores de mejores niveles de ingreso y también para el turismo. En este caso, yo pretendo hacer un puente entre estas dos líneas de análisis, los que se dedican a estudiar el fenómeno de Airbnb, ampliándolo a otros circuitos turísticos no tradicionales y también, bueno, y desde otro modelo de negocio de Airbnb
y también sobre estos nuevos procesos de renovación de los mercados o de revitalización de los mercados, porque, digamos, en este caso no hay una inversión que trate de modificar los mercados como ha pasado en otros mercados como en el de San Ángel, ¿no? Que tratan de proyectar cierta estética, ¿no? Sino a partir de esta estética tradicional, buscar como su valorización para el consumo turístico. En este sentido, la pregunta es cómo estas prácticas son seleccionadas y convertidas en experiencias consumibles. Pero sobre todo, ¿cuáles son las transformaciones materiales, simbólicas y sociales que se derivan de estas prácticas o de estas experiencias de plataforma? En este sentido, bueno, el objetivo general es analizar cómo las experiencias turísticas ofertadas en las plataformas intervienen en las transformaciones materiales, simbólicas y sociales del mercado de Jamaica entre 2022 y 2026. Y los objetivos particulares son analizar las narrativas de los distintos actores respecto al turismo, el patrimonio, es decir, cómo los diferentes actores construyen y disputan las nociones de patrimonio, de autenticidad, las ideas acerca de la incursión de esta nueva actividad que es el turismo y cuál es la función y futuro del mercado. También identificar las transformaciones, si es que existen, materiales que indiquen una reorientación de su vocación y cuáles son las posibles resistencias de estos procesos. Y en este sentido, identificar los efectos en las dinámicas sociales y comunitarias de los distintos actores. Mi hipótesis de trabajo sostiene que Airbnb no produce por sí sola una reorientación turística del mercado, más bien puede intensificar o reordenar procesos previos, ¿no?, de valorización simbólica y cambio comercial mediante la selección de recorridos, imágenes, productos y relatos de autenticidad. Por ello, sus impactos pueden ser importantes, aún cuando no exista una sustitución total del comercio popular, es decir, no es un proceso de renovación como el que ha existido en otros mercados. Y parto, pues, de 3 perspectivas de análisis, ¿no? Una que toma al patrimonio cultural, en particular la patrimonialización, donde se entiende al patrimonio no como un proceso de selección y disputa, no como una cualidad fija de los objetos o de las prácticas o de los lugares. Y la segunda retoma, pues, los estudios críticos del turismo, en particular en entornos urbanos, que analizan la adaptación del espacio físico y social para satisfacer las necesidades y las demandas del turismo. En este caso, la transformación de espacios populares en mercancías para el consumo. Y bueno, también aquí retomo a Vicente Moctezuma, que justo hace una reflexión situada de este concepto de gentrificación, que habla como le llama el desvanecimiento de lo popular, que alude a limitar o restringir el desarrollo de ciertas prácticas cotidianas y de supervivencia de los sectores populares, ¿no? Y bueno, también analizo las dinámicas sociales, económicas y comunitarias. En particular, me interesa analizar, pues, las asimetrías de poder y considerar al mercado, a los comerciantes, a todos los actores involucrados en el mercado desde una perspectiva heterogénea, o sea, no todos los comerciantes son iguales, o sea, el mercado no es como una entidad fija, absoluta y homogénea, ¿no? Y bueno, mi metodología de investigación es una metodología cualitativa, pero que combina análisis de documentos y de leyes, anuncios de redes sociales, observación de campo, entrevistas, y propongo un taller de cartografía social. Estos 2 últimos elementos no los he desarrollado. Y bueno, uno de los principales avances es que he reconstruido el marco institucional de la patrimonialización y que inicia en 2016 cuando se declara patrimonio intangible de la Ciudad de México a todos los mercados públicos de la ciudad. Esto tiene una diferencia con las anteriores declaratorias como patrimonio urbano o incluso como patrimonio artístico de ciertas infraestructuras o ciertas construcciones arquitectónicas de los mercados. Y entonces esto nos ayuda a reconocer, bueno, más bien no nos ayuda, bueno, esto lo que hace es reconocer
prácticas de abasto, comercialización, saberes, relaciones de confianza y parentesco, festividades y otras formas de vida popular. En 2022 se publica una nueva ley que concibe el patrimonio y que además responde a nuevas ideas sobre el patrimonio y sobre el alcance de los aspectos a patrimonializar, ¿no? Que incluye el patrimonio inmaterial. En esta ley de 2022, que es la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, tiene, digamos, reconoce ya estas formas no materiales del patrimonio y también establece ciertos espacios de participación de otros actores no institucionales, pero aún así las dependencias, las secretarías del gobierno de la ciudad siguen teniendo un peso importante. Además, se incluye a la Secretaría de Turismo como parte de estos actores institucionales importantes en el tema del patrimonio y incluyen, bueno, como una sección que tiene que ver con la puesta en valor que se vincula con esta nueva idea del turismo creativo y comunitario. Y también en el año 2022 es importante porque es cuando se firma lo que ya les comentaba, este memorándum de entendimiento entre Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México, que, que realmente lo que dice este memorándum es está dirigido a promover el turismo creativo en corredores no tradicionales con emprendimientos y producción de información turística, ¿no? Lo que alude en términos generales es ayudar a promover estos pequeños emprendedores que pongan en valor sus conocimientos y sus tradiciones, ¿no? Y en 2023 se publica este catálogo de turismo cultural, creativo y comunitario de la Ciudad de México, entre UNESCO y Airbnb, que lo que hace es seleccionar una serie de estas experiencias. Creo que esa parte me faltó explicarla. Las experiencias de Airbnb son una serie como de recorridos turísticos que tienen que ver con prácticas locales, cotidianas, digamos, que tienen que ver con la alimentación, con visitar Xochimilco, los mercados, todo lo que alude a prácticas cotidianas populares. Y entonces este catálogo de turismo lo que hace es seleccionar una serie de experiencias considerando, bueno, ellos tienen sus diferentes categorías por las cuales los seleccionaron, que incluyen, bueno, entre otras son inclusión, descentralización, derrama económica local, patrimonio, igualdad de género, impacto social sostenible, y dentro de estas 23 experiencias que están en este catálogo se incluye el mercado de Jamaica, ¿no? Y bueno, otro de los avances, bueno, otra de las revisiones que he hecho tiene que ver con los discursos y las experiencias turísticas, ¿no? Los anuncios revisados presentan al mercado de Jamaica mediante 5 elementos principales, ¿no? Que son las flores, destacan, la gastronomía, la historia, la autenticidad y la tradición, ¿no? Son como los elementos que más destacan en estos anuncios de Airbnb. Un anuncio lo describe como un mercado vibrante, donde flores y gastronomía se funcionan en un festín. Otro propone una clase de cocina en la que el visitante selecciona ingredientes con un local, como si esto fuera un plus, y aprende a preparar platillos auténticos, otra vez el tema de la autenticidad. También se promociona como un lugar emblemático, y esto también es utilizado a su vez por estos anuncios de vivienda turística, donde la cercanía con el mercado de Jamaica aparece como un atributo de localización, ¿no? O como una especie de amenidad del espacio urbano donde se localiza este departamento ofertado, ¿no? Y también, bueno, se ha hecho uso de influencers o de, pues, estos personajes públicos que tienen gran alcance en los medios digitales, para alimentar estas narrativas y esta representación del mercado, ¿no? Porque, bueno, pues en sus discursos hablan del mercado como una experiencia llena de color y tradición, ¿no? Entonces, estas narrativas construyen una autenticidad turística basada en lo sensorial, en lo cercano y en lo tradicional. Y bueno, entre mis hallazgos preliminares, derivados de los recorridos exploratorios, porque no he iniciado como la parte de las entrevistas, y la revisión documental y de redes sociales, es primero identificar que en el mercado existe una turistificación incipiente o, digamos, selectiva, y que convive con el comercio popular, es decir, no hay un desplazamiento total del comercio popular. Bueno, también esto
pues es un periodo muy corto de tiempo, ¿no? En el que estoy analizando y digamos muy, pues digamos es como una fotografía en tiempo real. En este sentido, algunos elementos son promovidos y consumidos turísticamente, pero conviven con la función cotidiana de abasto y además una cosa importante, bueno, que también tiene que ver con el cuarto hallazgo, pero bueno, en este caso hay otros elementos que evidentemente por este proceso de selección y valorización turística permanecen ocultos, ¿no? Como pues las condiciones materiales, etcétera, de los mercados. Después se observa que hay indicios aislados en los giros comerciales, indicios de algunos cambios en los giros comerciales, porque empiezan a ver, bueno, la foto no es muy buena, pero empiezan a ver este tipo de emprendimientos como de restaurantes, pero más dirigidos a otro sector de la población. Pero además existen charcuterías, existen agencias de viajes, me he encontrado agencias de viajes, ¿no? O sea, otro tipo de giros que no responden necesariamente a lo que tiene que ver con un mercado tradicional, digamos, popular, de abasto popular. La tercera, bueno, también me encontré publicaciones en Facebook, y esto ya no lo puse, pero por la cuestión de tiempo, que también aluden a un cierto tipo de desplazamiento en términos de Vicente Moctezuma, donde hablan de que existen horarios donde los comerciantes se dirigen más sobre todo a los turistas, ¿no? Que ellos quedan como en segundo lugar respecto al consumo turístico, ¿no? Y bueno, también, pues esto que ya comentaba desde el principio, que existe una brecha entre la visibilidad turística y la visibilidad turística que adquiere este mercado y el estado de la infraestructura, ¿no? Es decir, la promoción del mercado como patrimonio, como experiencia turística, no garantiza ni mejores condiciones de las instalaciones. De hecho, hace poco hubo un incendio en el mercado de Jamaica por las condiciones de la infraestructura eléctrica, bueno, de las instalaciones eléctricas, y tampoco mejora las condiciones laborales de los trabajadores del mercado. Y finalmente, pues decir que Airbnb se entiende, o sea, Airbnb no produce estos procesos, sino que también, o sea, que más bien puede entenderse como una mediación que reorganiza o que contribuye a dar visibilidad a ciertos relatos y formas de consumo, pero que todavía existe un mercado que sigue siendo un espacio popular que está vivo y que, bueno, que está en disputa. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, compañera. Adelante, doctora Reséndiz, con sus comentarios. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias también por la presentación, Cintia. Como el resto de proyectos es muy interesante. Además, gracias por la actualización con base o en contraste con el resumen, ¿no? Varios como elementos ahí nuevos. Gracias. A ver, yo lo primero que pensaba es que creo que hay muchos temas dentro de tu tema, ¿no? Y de repente decía, ¿cómo lo agarro para dónde va? ¿No? Creo que en tu presentación fue mucho más claro como esta variable o este factor de Airbnb en relación con el mercado Jamaica. No me quedaba claro, por ejemplo, en la parte de lo escrito, pero ahorita ya tengo más claridad. Creo que hay dos grandes temas, ¿no? Una es la relación del el patrimonio con los mercados, y creo que otra es la relación a partir de estas experiencias de Airbnb con el impacto en los mercados, ¿no? Que evidentemente están emparentados, pero cada uno en sí mismo podría ser una línea de investigación. Entonces, lo que quiero decir es que ahí tiene que ver con una cosa como de acotación, ¿no? ¿A qué le pones? No que unos hallazgos u otros alimenten, evidentemente alimentan, pero acotarlo, creo que eso ayudaría como a avanzar. La investigación en sí misma es muy interesante, pero creo que como para el tema de agarrarlo y hacerlo como viable, esa parte te ayudaría un poco a decidir cuál es tu gran tema, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, planteas que todo el impacto de estas experiencias en el mercado Jamaica, la verdad es que no sé cuál es el impacto, ¿no? Ya en tema como de planteamiento de investigación, o sea, sé que ya hay más presencia
de turismo, con base en lo que estás diciendo, también pues los chicos que trabajan en redes sociales y que hacen videos, pues sí, si uno piensa decir, bueno, la fila gigante de los esquites que están ahí, pues, o sea, creció, ¿no? En comparación de esta influencia, ¿no? Pero ahí, ¿cuál es el impacto real o no? El otro elemento que yo pensaba es también cómo lo reciben como los sujetos y sujetas locales del mercado, porque al final su tema es vender. Y entonces yo no sé si llega más gente, pues por ende pueden vender más o no. Sería una pregunta, ¿no? Creo que también si hay una serie de giros que hay con base en nueva presencia de población que acude a estos centros, pero no sé si en algunos elementos son una sobreinterpretación. Veía esta imagen que ponías de Aurora, que al final pues tiene una cafetería, pero es una tienda, ¿no? Y también venden pan. Entonces pienso que también esos elementos, la gente que consume en el propio mercado, pues lo utiliza de manera cotidiana, vas y te compras un agua en algún lado, ¿no? Entonces también es la propia demanda que genera el mercado dentro de, y no solamente porque alguien afuera quiera un agua, ¿no? Entonces, como problematizar también esas como dimensiones. El otro elemento es que también Jamaica ha tenido una serie, es un mercado muy grande de distribución, pues principalmente de flores, entonces también ha habido cambios, ¿no? Ha sido un punto también de confluencia popular a lo largo del tiempo, entonces pensar ahí, creo que el asunto es como caracterizar o decir, bueno, a partir de estas declaraciones de patrimonio, el cambio sí se ve así, ¿no? Porque también como un espacio donde acuden las experiencias culturales y comunitarias, Airbnb no es el primero, ¿no? Ya lo han hecho otras organizaciones, hay murales o había murales, entonces eso también ya tiene una trayectoria. Entonces aquí la clave, que yo me imagino que sí ha de haber un impacto, es cuál, ¿no? A partir de qué variables. El otro elemento es también pensar yo creo que al final el mercado de Jamaica es un mercado grande, pero tampoco es el único mercado que ha pasado por este proceso, que es como para consumo turístico, pero tal vez local, ¿no? Pienso en el mercado de Tlalpan, o pienso en el mercado no sé si ubicas el de Lázaro Cárdenas, que está por Amores, que tiene una cafetería muy bonita y no sé qué. Todo eso es a partir de un consumo, promover un consumo de clase media alta, o incluso el mercado de San Juan, hace ratito que hablaban de la calle Aranda. Entonces, pensar a lo mejor aquí un elemento, una variable diferencial con estas propuestas de experiencias de Airbnb es que tal vez vaya no sé, esta es una hipótesis, ¿no? Que tal vez vaya a un mercado que no sea nacional. Ese es como un elemento a observar. Y la otra es también, y una cosa que en el mapeo de actores me preguntaba quiénes son los vendedores, tú misma decías, ¿no? Las condiciones laborales no han mejorado, ha habido arreglos, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son quienes están ahí presentes? Sabemos cuál es, a partir de tu exposición, quiénes son los actores, actoras gubernamentales, algunos de esta empresa, pero ¿quiénes son los locales? Ahí pensaba yo cuando veía tu exposición, que grandes sueños, no sé, a veces de distribución de jitomate, todos esos son grandes terratenientes que a su vez tienen empleados, empleadas, ¿no? Entonces creo que ahí como pensar cuáles son o expresar, creo que ayudaría también, porque hay diferenciaciones, como también ya tienes identificado, ¿no? Y además, sobre todo, porque también lo señalaste muy bien, ahí hay asimetrías de poder. ¿Para dónde jalan? Porque puede haber un abanico muy amplio. Pero yo creo que en realidad como la clave sería como acotar, y ya finalmente, o sea, como acotar cuál es como la línea, y a partir de ahí metiendo como elementos, ¿no? Al análisis, y otros te quedarán también para hacer, para continuar el trabajo. Y la otra me preguntaba sobre la periodización del 22 al 26, en tanto que estás marcando tú claramente un parteaguas el 16, ¿no? ¿Por qué no comenzar con el 16 o a partir del 22 porque ya se ven los cambios? También trabajar un poco en esta parte de la periodización.
Y eso sería de mi parte. Muchas gracias, doctora. Pasamos con la doctora Aguilar. Adelante, doctora. Muchas gracias por la palabra, gracias Cintia por la exposición. La verdad es que me parece un tema muy contemporáneo y que puede darte para pensar muchas cuestiones. En primer lugar, también la temporalidad. Yo me quedé en que surgió un proyecto de turismo creativo a partir de la pandemia de COVID y que entonces tú ibas a trabajarlo a partir de ese proyecto. Y luego ya no entendí por qué en 2022. Entonces ahí habría que afinar por qué y explicar la temporalidad para que te dé como este marco explicativo y creo que es importante determinarlo. Por otro lado, este proyecto que me parece inicia desde, que es como una iniciativa gubernamental, algo así para reactivar, pues habría que ver cuáles eran los objetivos, si su objetivo era permanecer o simplemente sortear la situación de activar otra vez el comercio después de una pandemia. Entonces sería interesante también saber algo más sobre estos proyectos gubernamentales. Luego también es importante que teorices sobre el objetivo de los mercados. Los mercados tienen una serie de trabajos, de una existencia antigua, y creo que los mercados, sobre todo pensando en el de Jamaica, que es de 1950, me parece, la creación, hablabas de la importancia del lugar físico, pero el lugar como tal se ha quemado, en el temblor se cayó, entonces realmente el mercado existe porque tiene un lugar fijo o porque ya tiene otra serie de condiciones que lo hacen ser ese lugar de intercambio comercial. Entonces habría que pensarlo más desde esta perspectiva histórica y es algo que también me gustaría señalarles a todos los ponentes, que el hecho de que pongan una fecha los 2000 para acá, no quiere decir que ese problema inició en esa temporalidad, sino que hay que ver la historicidad de todos los temas. Y luego también considero que el mercado como espacio de intercambio no es excluyente, o sea, el mercado como tal no es que esté excluyendo, porque su función es vender, como ya comentaba la doctora Reséndiz, es intercambiar, es esta práctica económica. Entonces, habría que ver cuáles son, digamos que, las cuestiones de impacto sobre la gente que habita ese territorio. Es decir, si esta alza de precios está impactándolos o si realmente sí tiene como otro tipo de objetivo de personas para vender, ¿no? Realmente sí es muy local, si la gente que vive ahí va o solamente va por flores y sabe que hay otras cosas y tiene a sus marchantes específicos y va con ellos y no tiene que estar explorando la nueva comida oriental porque para comer va a otros lugares. Es decir, habría que ver si realmente está afectando directamente este tipo de prácticas que ya se establecen de formas más generales. Los mercados son realmente dinámicos y creo que eso es la riqueza de los mercados. Si pensamos que los podemos asir y pensamos que los mercados tienen que ser, no perder lo tradicional, que era algo que también comentabas, no es la naturaleza de los mercados. Los mercados son dinámicos, pienso sobre todo en el de San Cristóbal de las Casas, donde si el color de moda es el fluorescente, verde, azul, van a tener productos ese año así, y luego los readaptan y cambian, y es muy dinámico, y así es, y tiene que ver con las tendencias. El mercado de Juchitán, un crisol de cosas también, que responden también a la cuestión geográfica, en este caso las flores. Habría que pensar por qué, de dónde vienen, cómo, cuál es la apropiación de la gente que va. ¿Solo va el turismo o por lo menos yo voy ahí a comprar mis nardos, ¿no? Porque sé que es el lugar por excelencia. Entonces, habría que pensar también si esto no es una etapa más que el mercado está afrontando y que quizá vendrán otras etapas porque ha pasado también por esta serie de cambios y que la cuestión de turismo y estética, como decía la doctora Reséndiz, está presente también en los mercados, ¿no? También son lugares de recepción de intercambio cultural y en ese sentido está el artículo de Valeria Urbieta que habla sobre memoria e identidad de mercados públicos
y sobre todo con estos murales específicos que se hacen en las paredes o en las paredes improvisadas metálicas, ¿no? Porque aparte no son estructuras realmente que pudieran sostenerse tanto tiempo y que aún así sostienen a mucha población. Entonces, bueno, problematizar sobre esas cuestiones, sobre también la estética y sobre estos proyectos, ¿no? Entonces, te agradezco mucho porque me parece que el tema da para mucho más, pero creo que estás trabajando de manera, pues, crítica también, empezar a meter ese pensamiento crítico en tu tema y social, que es muy importante. Entonces, te agradezco mucho la presentación, igual que a todos los ponentes, a mi colega, a mis colegas, gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctoras. Gracias por sus comentarios tan acertados. La verdad, es una mesa muy, muy interesante, buenos proyectos, comentarios muy interesantes que creo que se van a llevar mucha retroalimentación y espero que los estudiantes lo aprovechen y puedan trabajarlo en su comité, llevar esta información a sus comités. Y bueno, agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias.